Super líder Ian Nepomniachtchi jugando un promedio de elo de más de 3000 en el torneo de candidatos 2022. ¿Estará dopado? ¿Tendrá un chip y por eso juega tan rápido sus partidas? ¿O simplemente la suerte lo está acompañando? Veamos un resumen de sus partidas y las conclusiones al final del video. ¡Empezamos! Primera partida, Ding Liren blancas, Nepomniachtchi con piezas negras. Después de Nepomniachtchi jugar la jugada H6, si vemos la posición, es una posición bastante igualada. Y si vamos a los conceptos, pues la torre de A1 está en su posición inicial y deberíamos traerla al centro. Es decir, que una jugada lógica en este momento sería jugar torre A de 1 y la posición estaría todavía equilibrada. Pero aquí Ding Liren cometió un error y jugó dama D2 y le permitió a Nepomniachtchi pues ganar cierta ventaja después de que terminó su desarrollo con la jugada lógica torre a e8. Ding Liren hizo rey h2, alfil g4 y aquí Ding Liren fuera de posición totalmente y de conceptos generales de jugar armonía con las piezas, pues hizo la jugada caballo a5, tienen las piezas en el flanco de rey que lo están atacando y miren ustedes, él se aleja totalmente. Pero ¿qué le pasa a Ding Liren? Se ha olvidado de su rey. Caballo a5, después de caballo a5, Nepomniachtchi jugó torre f6, rey g1 y g5 y ya la posición de las negras está con mucha ventaja. Fíjense, Ding Liren sigue todavía fuera de sí y su caballo pastando muy lejos en el campo del vecino, en vez de cuidar de su propio campo. Caballo por b7, g por h4, caballo c5, h3, torre por e4, h por g2, le estoy dando jaque mate en h1, sacrifiqué mi torre y Ding Liren se la come porque es con jaque, rey g7 y ahora como defiendo no puedo hacer rey por g2 porque tengo la jugada torre por f2 jaque, rey por f2 y dama h2 y jaque mate en la próxima. Si hace la jugada rey e1 pues tengo dama g1 y si hace la jugada rey f1 pues tengo la jugada alfil h3, rey g1 y dama g1 jaque mate. Después de f4 pues dama h1 jaque, única rey f2, me capturé la torre, tienes que capturarme el peón de g2 porque te estoy dando jaque mate y después de la bonita entrega alfil h3, Ding Liren se termina rindiendo porque no puede hacer rey por h3 porque le hago la jugada dama h1, rey g4 y sería jaque mate en pocas jugadas. En esta partida Ding Liren le colaboró, hizo varios blunders y no jugó con armonía sus piezas, por lo tanto le dio la oportunidad, el golpe de suerte a Ian Nepomniachtchi de terminar ganando esta partida. En la segunda partida Ian juega contra Caruana con piezas blancas. Caruana decide jugar una variante bastante agresiva versus la italiana que fue con G5 y después en esta posición Ian Nepomniachtchi comete un error que fue jugar alfil B2 pero Caruana lo perdonó nuevamente. Caruana juega la jugada torre G E8 y le perdona la vida porque tenía la jugada torre por B2, admiración, sacrifico la calidad, pero en cambio, después de torre por B2, A3, torre B7 tratando de buscar contrajuego, alfil por F2, torre por A3 y después de D5, fíjense cómo las piezas vienen a colaborarme armónicamente, a atacar ese rey que está en H2 sin muchas piezas que lo estén protegiendo. Una jugada para tratar de defenderse de la idea de hacer dama D6 y buscar un jaque al descubierto G3, pues entonces mi dama entraría por la casilla C6 atacándote la torre y amenazando a hacer dama C2 y darte jaque mate con mi alfil, mi caballo, que tu rey está desprotegido totalmente. Si en vez de torre B7 decide mantener la torre, pues ya sea en la columna C o en la columna E, pues simplemente tenemos una jugada como torre B8 y estoy poniendo todas mis piezas súper activas, que es una de las esencias del ajedrez, conseguir que todas tus piezas dominen la mayor cantidad y calidad de casillas posibles en el ajedrez. Así que otra partida en la que Ian Nepomniachtchi se ríe con la suerte en su bolsillo. Veamos qué pasa en la tercera ronda. Y con piezas blancas, Teimur Rayabot, Nepomniachtchi negras, una posición que estuvo igualada toda la partida. Y aquí el resultado lógico fue hacer tablas después de caballo por C3, alfil por C3 y torre por C3. Hicieron unas cuantas movidas más, pero la posición se mantuvo equilibrada y por tanto
firmaron las tablas. Vamos a ver qué pasa en la ronda número 4. Y en esta cuarta partida, Nepomniachtchi con piezas blancas versus al genio persa Firouzja. Firouzja ha jugado una Najdorf muy agresivo, Firouzja muy arriesgado, y Nepomniachtchi le ha jugado muy bien toda la partida. Se mantuvo con un juego dinámico para ambos bandos, pero en este momento el genio persa ha cometido una imprecisión que más adelante le ha costado la partida. Después de caballo G3, con la idea de entrar por la casilla F5 y empezar a atacar el rey, y después con torre G1, pues el genio persa ha hecho la jugada alfil por F1 imprecisa, porque la jugada correcta era hacer rey H8, quitarse de los temas después de caballo F5 y de que le entraran a atacar el rey con torre G1, y ese fue el chance que le dio Firouzja a Nepomniachtchi, que Nepomniachtchi hay que reconocerla, que lo aprovechó muy bien porque le asestó un duro golpe llevándose la victoria en esta partida. Un remate espectacular. Después de alfil por F1, torre H por F1, trata de atacar Firouzja con A3, B3, como saben, esta es una posición de enroques opuestos, por lo tanto hay que atacar, 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 por lo que es una partida muy agresiva y muy divertida. Rey H8, el tema de quitarse el rey, E por D5, y ahora sí el error que acaba con todas las posibilidades de Firouzja de tratar de defender esta posición, y fue caballo D6. Parece un blunder porque ha dejado el peón de B4 sin sostén, sin ningún tema del descubierto del alfil que está en E7. Por lo tanto, para mí fue que Firouzja no se dio cuenta de esto. Y otra sonrisa para Jan Nepomniachtchi, que se ha llevado la victoria en esta partida de manera sencilla, cuando aparentemente podía ser una ardua lucha porque era una posición que estaba súper dinámica. Una jugada después, torre C8, alfil B6, dama D7, dama E1. Voy a reagrupar mis piezas, torre B8, alfil A5 en la posición del rey blanco. No hay absolutamente nada porque todas mis piezas están defendiendo. Después de D6 estoy capturando el alfil de E7, alfil D8. Y Nepomniachtchi realmente reagrupa todas sus piezas, las recicla para que estén defendiendo y a la vez atacando el rey que está mal colocado en la casilla H8. Después de dama E6, pues caballo D3. Vamos a ver toda la partida porque de verdad que está muy bonita. Caballo D5, me está atacando el alfil de C3, pero no importa porque yo voy a aprovechar y voy a ir a atacarte con caballo F4, aprovechando la clavada del peón en E5 para ya traer mis piezas al ataque. Caballo por F4, torre por F4, F6 para defender esa pregunta que me han hecho, dama E2, caballo B2, torre de F1, torre E8, torre H4, el rey no tiene protección y ahora vamos a atacar. Después de F5, le están preguntando a mi torre qué vas a hacer con la torre de H4, pero aquí ya tengo un bonito sacrificio que sí hay que reconocer que ha sido una de las mejores partidas de Jan Nepomniachtchi hasta ahora en el Candidatos 2022. Torre por H7, aprovechando que las piezas de las negras están totalmente descoordinadas y el rey pobrecito está solito sin protección. Rey por H7, dama H5, jaque, rey G8, caballo por F5, y después de alfil F6 pues entra mi querida torre a la casilla G1 y ese rey no tiene salvación. Por lo tanto, Firouzja decide abandonar. Espectacular partida de Jan Nepomniachtchi. Aquí se vio claramente el elo que tiene y el jugador que es. Veamos qué pasa en la siguiente ronda. Ronda número 5, Nakamura con piezas blancas, Nepomniachtchi piezas negras. Están en esta posición en la que es una posición bastante equilibrada y Nepomniachtchi comete el error de dama G4. Lo correcto era jugar dama B1 que mantenía el equilibrio dinámico de la posición. Después de dama G4, Nakamura juega correctamente H3, torre por E1, dama por E1. La dama tiene que volver a E4 porque el peón de H3 le está preguntando qué vas a hacer con tu vida. Después de torre 2, la torre le vuelve a preguntar a la dama para dónde te vas a ir. Dama D3 se coloca frente al alfil, pero no hay temas que puedan las blancas aprovechar. Torre B2, el descubierto atacándote la dama. Dama E4,
vuelvo a E2, dama D3. Aquí la posición es ventaja blanca. Nakamura jugó torre E3, dama B1. No quiso repetir porque tenía ventaja, por supuesto. D5. Ahora estoy preguntándole al caballo de C6, ¿para dónde vas? Caballo E7. Y aquí Nakamura fue donde aflojó la posición y le dio un respiro a Ian Nepomniachtchi con piezas negras para salvar la posición. Nakamura jugó caballo D2. Ahí fue donde respiró Ian Nepomniachtchi. Lo correcto era jugar caballo D4, preguntándole al alfil qué vas a hacer con tu vida y manteniendo la ventajita de la posición con bastante chance de que las blancas ganaran la partida. Después de caballo D2, muy imprecisa de Nakamura, le estoy preguntando a la dama, pero el caballo se me queda en una posición menos activa que estando en el centro. Después de dama 1, caballo B3, dama F6, alfil D2, caballo G6. Después de caballo A5, ahí se equilibra toda la partida. Lo correcto era haber jugado alfil C3, preguntándole a la dama a ver qué vas a hacer y por supuesto mejorando la posición de mi alfil, que como pueden observar en la gran diagonal, pues tiene mucha más actividad que en la casilla de 2. Después de caballo A5, si ya fue la última imprecisión de Nakamura, B6, caballo C6, alfil D7, alfil C3, preguntándole a la dama, dama D6, alfil B4, y realmente después de esta repetición de jugada ya sabían los dos jugadores que la posición no daba para más y firmaron la paz. Otra posición en la que quizás por jugar demasiado rápido, Ian Nepomniachtchi cometió esa imprecisión de dama G4 y le dio la oportunidad. Pero Nakamura lo ha perdonado y la suerte le ha sonreído nuevamente en la quinta ronda. Sexta ronda, Duda lleva piezas negras y en este momento Nepomniachtchi acaba de jugar G5. Aquí tomó una mala decisión que fue cambiar los peones H por G5. Debía haber jugado rey H8 para si me captura en H6, pues yo capturar y después venir con mi torre a la columna G y buscar cierta actividad para mis piezas. Después de H por G5, ya la posición blanca es muy ventajosa después de ese error que cometió Duda, dama por B4 y ya después de la jugada F5 la posición es abrumadora para las piezas blancas y fíjense ustedes cómo este jugador también se va a pasear con la dama hacia el otro flanco mientras su rey está ardiendo en llamas. Después de dama por B2, pues E6, F por E6, G6 se ha quedado sin alfil, E por F5, G por H7 y aquí lo correcto era haber jugado rey por H7, pero volvió a cometer otro error Duda e hizo la jugada rey H8 y después de torre B1 y unas jugadas más, pues Ian Nepomniachtchi terminó ganando la partida. Después de Nepomniachtchi haber hecho un sacrificio de torre espectacular, pues se está repitiendo la posición dama G6, rey H1, dama E4, rey G1, dama G6, rey H1, dama E4. Pero aquí Richard Rapport, que es el jugador que va con piezas blancas en esta séptima ronda, pues hace F3, no acepta las tablas en este momento. Dama D3, una buena jugada, estoy atacando la torre y vas a tener que defender con rey G2 y nuevamente se empieza a repetir con dama G6, rey H1 porque las blancas no pueden hacer otra cosa. ¿Y qué pasa para sorpresa de todos? Pues Richard Rapport no acepta las tablas y hace una jugada súper mala, no dándose cuenta que realmente la dama de A8 está en una difícil situación y que puede quedar encerrada. Después de caballo D2, pues la jugada sencilla, dama D7, estoy protegiendo el peón de A7 y esa dama de A8 se ha quedado totalmente fuera de juego y simplemente con mover mi caballo ya yo voy a estar capturando. ¡Qué partida, señores! Nadie se esperaba que un jugador de 2700 como Richard Rapport cometiera semejante error y le diera a Ian Nepomniachtchi la oportunidad de ganar en esta partida y sumar más puntos al liderazgo de este torneo. Ahora vamos a ver qué pasa en la octava ronda. Ha empezado la segunda vuelta, se vuelve a enfrentar con Ding Liren con piezas blancas y parece que Ding Liren había aprendido la lección. Nepomniachtchi jugó una apertura escocesa, una de las posiciones que es bastante igualada y después de B3, F5, caballo E3, F4, caballo F5, alfil por F5,
alfil por F5, rey G7. Esta es una de estas posiciones de alfiles de distinto color en que está igualada y que es muy difícil de asestar un duro golpe y revertir el resultado. Por lo tanto, todo se quedó en aguas mansas en esta partida y Nepomniachtchi seguía manteniendo el liderazgo. Veamos qué pasa en la siguiente ronda. Y en esta novena ronda, pues Fabiano Caruana con blancas, que ha demostrado una excelente preparación teórica, pero creo que está un poquito presionado por llevarse el candidato y eso es lo que lo tiene jugando un poquito por debajo de su nivel, al nivel que estamos acostumbrados de Fabiano Caruana, uno de los mejores jugadores del mundo. En este momento, Ian Nepomniachtchi juega rey F7 y Caruana no hace la jugada precisa. Pasó por alto una jugada que estamos acostumbrados a ver que Caruana hace con frecuencia, alfil F1 admiración, quitándose del ataque del caballo que está en C5 y manteniendo la posibilidad de hacer alfil C4 jaque, aprovechando que el rey está en una mala situación y pues sigo presionando el peón de F5. Una jugada como caballo C8, pues caballo H por F5, alfil por F5, caballo por F5, alfil por B2, torre a B1, se cambian las torres y esta es una posición en la que las blancas tienen ventaja porque la pareja de alfiles es como tener dos cuchillos que van a hacerle mucho daño a las negras en esta partida y mantienen la ventaja con posibilidades de materializar la victoria. La partida concluyó con tablas después de alfil por F5, caballo por F5, alfil por F5, una posición igualada, torre por E1, torre por E1. Después de las simplificaciones, pues la posición terminó en empate. Y este fue un respiro que tuve en la partida Ian Nepomniachtchi y volvió a sonreírle la suerte en esta novena ronda y ha mantenido el liderazgo con un punto de ventaja con respecto al segundo en la tabla de posiciones. La hierba que está para ti, no hay vaca que se la coma. Los rivales de Nepomniachtchi han colaborado y le está sonriendo la suerte en este torneo. Veremos si al final es el ganador del candidato y qué pasará. ¿Carlsen jugará otra vez el campeonato del mundo con Nepomniachtchi o no jugará y Nepomniachtchi tendrá que jugar con el segundo que quede en el torneo de candidatos en caso de que él sea el ganador? Estaremos esperando. Mantente conectado. Chao.